La embajadora Elena Vázquez se encontraba en el centro de la enorme sala, sintiéndose más pequeña que nunca en su vida. Por encima de ella, los 47 representantes del Consejo Galáctico ocupaban sus asientos asignados, dispuestos en un círculo perfecto que se elevaba como el interior de un enorme cuenco. Cada especie alienígena tenía un aspecto diferente. Algunas tenían escamas, otras plumas y unas pocas parecían estar hechas de un material que brillaba suavemente en la penumbra. Elena se había preparado para este día durante 5 años. Llevaba su mejor uniforme, azul oscuro con el emblema dorado de la Tierra en el hombro. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantenerlas quietas. Detrás de ella estaba el capitán Marcus Chen, con su uniforme militar impecable y perfecto. Estaba allí como su escolta, pero también como recordatorio de que la humanidad tenía fuerza, aunque el Consejo no quisiera reconocerlo. Embajadora Vázquez. La voz resonó en la sala. Pertenecía al portavoz Sark, un Krell cuyo cuerpo, parecido al de un insecto, estaba cubierto por una armadura dura y oscura. Sus múltiples ojos brillaban mientras la miraba. Ha venido a escuchar nuestra decisión sobre la petición de la humanidad de convertirse en miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico. Sí, portavoz, dijo el Ellanena, con voz firme a pesar del miedo que sentía en su pecho. La humanidad ha cumplido su periodo de prueba de 50 años. Hemos seguido todas las normas, contribuido al comercio galáctico y ayudado a mantener la paz en 3 conflictos diferentes. Un chasquido salió de las mandíbulas de Sartik. Podría haber sido una risa. Esa es una perspectiva. Otra voz se alzó. Esta era musical y extraña. Provenía del representante de Tabara, Shianol, cuyo cuerpo pálido, casi transparente, parecía flotar en lugar de estar sentado. Los Tabara eran telépatas y muchas especies los encontraban inquietantes. Las contribuciones de la humanidad no pueden borrar su naturaleza. Según nuestra observación, los humanos son agresivos. Se expanden demasiado rápido. Se niegan a adaptarse a la cultura galáctica adecuada. Elena sintió que se le tensaba la mandíbula. Con todo respeto, nos hemos adaptado. Hemos aprendido 70 idiomas diferentes. Hemos establecido un comercio pacífico con 30 especies. Nuestra investigación médica ha salvado millones de vidas en toda la galaxia. ¿Y su investigación militar? Sartech se inclinó hacia adelante. Desarrolláis armas a un ritmo alarmante. Estudiáis tácticas de batalla como si la guerra fuera inevitable. Muchas especies os temen, embajadora. Temen en lo que os podéis convertir. Estudiamos defensa porque hemos aprendido que el universo puede ser peligroso, respondió Elena. No nos disculpamos por querer protegernos. Ese es precisamente el problema, dijo Chenol en voz baja. Veis amenazas por todas partes. No pueden confiar. No pueden someterse a la sabiduría de especies más antiguas que han mantenido la paz durante miles de años. Marcus se movió detrás de Elena. Ella sabía que él quería hablar para discutir, pero ese no era su lugar. Ella era la voz de la humanidad hoy. Si el Consejo simplemente nos diera una oportunidad, comenzó Elena. Os hemos dado 50 años, interrumpió Sark. Es tiempo más que suficiente para evaluar a vuestra especie. El Consejo votará ahora. A Elena se le encogió el corazón. Esperaba tener más tiempo para defender la causa de la humanidad, pero la decisión estaba claramente tomada antes de que ella entrara en la sala. Esto no era más que una formalidad, una representación para el registro histórico. Uno a uno, los representantes activaron sus cristales de votación. La luz azul significaba aceptación. La luz roja significaba rechazo. Elena observó cómo las luces aparecían sobre cada asiento de los representantes, flotando en el aire como pequeñas estrellas. Rojo, 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 azul, rojo, 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 rojo. El patrón continuó. Elena contó en silencio. 8 luces azules aparecieron dispersas entre el círculo. Los Vogn, que habían comerciado con los humanos durante décadas, votaron azul. Los Shan, que admiraban a los exploradores humanos, votaron azul. Algunos otros que ella no esperaba también votaron azul.
pero 39 votos brillaron en rojo en la oscuridad de la sala. El Consejo ha decidido, anunció Sark, que se deniega a la humanidad la condición de miembro de pleno derecho. Además, el Consejo considera que la presencia de la humanidad en el espacio regulado supone una amenaza potencial para la paz galáctica. Por lo tanto, ordenamos el destierro inmediato de todas las colonias humanas de los territorios regulados por el Consejo. La palabra golpeó a Elena como un golpe físico. Expulsión. Tendrán 10 años estándar para evacuar todos los asentamientos, estaciones e instalaciones humanas de cualquier sistema bajo la jurisdicción del Consejo. Pasado ese tiempo, cualquier humano que se encuentre en el espacio regulado será arrestado y su nave confiscada. Elena recuperó la voz, aunque ahora temblaba de ira en lugar de miedo. Esto es una locura. Tenemos 40 millones de personas viviendo en el espacio del Consejo. Familias, niños, personas que han construido toda su vida en mundos que colonizamos legalmente durante nuestro periodo de prueba. Esos asentamientos siempre fueron temporales, a la espera de la decisión final del Consejo. Chanel dijo, ¿sabías que esto era posible? Sabíamos que el rechazo era posible. Elena respondió, nunca imaginamos que el Consejo sería tan cruel como para obligar a toda una especie al exilio. No es crueldad. Sark dijo que es una necesidad. La humanidad ha demostrado ser demasiado peligrosa, demasiado impredecible. Las especies más antiguas de este Consejo han mantenido la paz durante milenios. No permitiremos que una especie joven y violenta perturbe esa paz. Marcus dio un paso al frente. Embajadora Vázquez, déjeme hablar. Elena quería decir que no, pero ¿qué importaba ahora? Asintió con la cabeza. Marcus miró a los miembros del Consejo con ojos duros. Nos llaman violentos. Ustedes, que acaban de condenar a 40 millones de personas inocentes a desarraigar toda su vida. Hablan de paz, pero esta decisión no creará más que resentimiento. Hablan de sabiduría, pero actúan por miedo. Capitán, olvida cuál es su lugar, advirtió Sark. No, ustedes han olvidado cuál es el suyo, respondió Marcus. Se supone que son líderes, pero son unos cobardes. Ven una especie que algún día podría desafiar su autoridad. Por eso intentan aplastarnos antes de que podamos hacernos más fuertes. Pero te prometo que lo lamentarás. ¿Estás amenazando al Consejo? Sark se levantó de su asiento y de repente su cuerpo pareció mucho más grande. Estoy haciendo una predicción, dijo Marcus con frialdad. La humanidad no se rompe fácilmente. Estás cometiendo un error. Elena puso una mano en el brazo de Marcus. Ya basta, capitán. Se volvió hacia el Consejo. ¿Hay alguna posibilidad de apelar? ¿Hay alguna forma de cambiar esta decisión? La votación es definitiva. Sark dijo, tenéis 10 años. Os sugiero que comencéis los preparativos inmediatamente. Elena se quedó allí un momento más, mirando al círculo de rostros alienígenas. Algunos parecían satisfechos, otros incómodos. Unos pocos, entre ellos el representante de Borón, parecían genuinamente tristes. Pero no importaba. La decisión estaba tomada. Entonces la humanidad recordará este día, dijo Elena en voz baja. Vinimos a ustedes en busca de colaboración, amistad, un lugar entre las estrellas. Ustedes han respondido con miedo y rechazo, algo que no olvidaremos. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Marcus la acompañaba. Cuando las enormes puertas se abrieron ante ellos, Elena activó su dispositivo de comunicación. Aquí la embajadora Vázquez al control de la Tierra. El Consejo ha votado. Hemos sido expulsados del espacio regulado. Informen al presidente. Tenemos 10 años para evacuar y algunas decisiones muy difíciles que tomar. El camino de vuelta a su nave fue silencioso, pero en ese silencio, Elena sintió que algo crecía dentro de ella. No era desesperación, sino determinación. El Consejo pensaba que estaba aplastando los sueños de la humanidad. En cambio, acababa de liberarla. Cuando su nave se desacopló de la estación del Consejo y saltó a FTL, Elena miró a Marcus. Nos tienen miedo. Eso significa que saben que somos capaces de más de lo que quieren admitir. Marcus asintió lentamente. Entonces,
¿Qué hacemos? Elena sonrió, aunque no había humor en ella. Les demostramos que tienen razón, pero no de la forma que esperan. Les mostramos que la humanidad no necesita su consejo para prosperar. Construiremos algo mejor. Las estrellas de IAM se extendían a su alrededor mientras se dirigían a casa, llevando noticias que cambiarían el futuro de la humanidad para siempre. La noticia del destierro de la humanidad se extendió por el espacio humano como la pólvora. En la Tierra, en los hábitats orbitales de Marte y en las colonias exteriores, la gente miraba sus pantallas con sorpresa e ira. 40 millones de humanos que vivían en el espacio regulado por el Consejo se encontraron de repente con que no eran bienvenidos. Se les dio 10 años para recoger sus vidas y abandonar los mundos que consideraban su hogar. La presidenta Catherine Morrison se dirigió a la Tierra desde la sede del Gobierno de la Unión en Ginebra. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con una furia silenciosa. El Consejo Galáctico ha tomado su decisión. Esperan que nos acobardemos y regresemos arrastrándonos al sistema solar. Esperan que abandonemos la frontera, que renunciemos a nuestros sueños de explorar las estrellas. Estoy aquí para decirles que la humanidad no hará tal cosa. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, el gobierno de los Estados Unidos emitió nuevas órdenes. Cualquier colonia humana más allá del espacio regulado por el Consejo mantendría su posición. Cualquier humano que viviera en el espacio del Consejo podía elegir regresar al sistema Saul o trasladarse a las regiones fronterizas conocidas como los confines salvajes, donde no existía la autoridad del Consejo. El almirante James Hawthorne recibió sus órdenes mientras comandaba la tercera flota cerca del borde exterior. Era un militar de carrera, de 60 años, con el pelo gris y unos ojos que habían visto más batallas espaciales de las que podía recordar. Su nueva misión era sencilla en concepto, pero de gran envergadura: proteger a los convoyes de refugiados mientras se desplazaban del espacio del Consejo a la frontera. El primer convoy partió 3 semanas después del veredicto del Consejo. 70 naves civiles que transportaban a 50,000 personas y todo lo que podían llevar consigo hicieron el salto desde New Harmony, un mundo colonial humano en el espacio del Consejo, hacia los confines salvajes. La flota del almirante Hawthorne los rodeaba como un caparazón protector. En una de esas naves civiles, una joven ingeniera llamada Sarah Okonkwo estaba sentada con su familia en su pequeña cabina. Tenía 24 años, era brillante con las máquinas y estaba enfadada con el universo. New Harmony había sido su hogar desde que nació. Allí tenían amigos, un buen trabajo en la instalación de terraformación y planes para su futuro. Ahora todo eso había desaparecido. «No es justo», le dijo a su madre, que estaba sentada frente a ella, cogida de la mano de su hermano pequeño. «La vida rara vez lo es», respondió su madre, «pero sobrevivimos. Eso es lo que nuestra familia siempre ha hecho». El convoy superó la primera semana sin incidentes. Luego llegó Junction Station. Junction Station era un enorme puesto comercial situado exactamente en la frontera entre el espacio del Consejo y el territorio no regulado. Por ley, era terreno neutral. El convoy del almirante Hawthorne se detuvo allí para repostar y reabastecerse antes de emprender la última etapa hacia las zonas salvajes. Fue entonces cuando llegaron las fuerzas de paz del Consejo. Hawthorne los observó en sus monitores. 3 docenas de naves militares del Consejo lideradas por un comandante Krell llamado Destor. La comunicación llegó a todos los canales. Naves humanas están violando los protocolos de seguridad del Consejo. Su flota militar debe retirarse inmediatamente o consideraremos esto un acto de agresión. Hawthorne sintió que se le tensaba la mandíbula. Este es territorio neutral. Tenemos todo el derecho a estar aquí. Las fuerzas de paz del Consejo tienen autoridad en todas las regiones fronterizas, respondió Sethor. ¿Se retirarán o abriremos fuego? Tenemos 3,000 civiles atracados en esa estación, dijo Hawthorne con cautela. Denos tiempo para evacuarlos y nos iremos. Tienen 1 hora. No era tiempo suficiente. Hawthorne lo sabía y sospechaba que Sethor también. El Consejo quería un incidente. Quería una excusa para mostrar su fuerza. Intentaban que la partida de la humanidad fuera lo más dolorosa y humillante posible. Hawthorne dio la orden de iniciar la evacuación de emergencia,
pero se desató el caos en la estación. La gente entró en pánico y corrió hacia las esclusas de aire. Y entonces, 30 minutos después del inicio de la evacuación, la flota de sector abrió fuego. Apuntaron a los muelles de atraque de la estación, alegando más tarde que creyeron ver cómo se cargaban armas. Las explosiones destrozaron 3 secciones de la estación. La atmósfera se escapó al espacio. La gente gritaba, corriendo en busca de una seguridad que no existía. Sarah Okonkwo estaba ayudando a los niños a subir a una lanzadera de escape cuando se produjo la primera explosión. La explosión la lanzó contra una pared. Cuando se levantó, le zumbaban los oídos. Vio cadáveres flotando en los pasillos donde se había roto el casco. Corrió en busca de su familia, pero solo encontró caos y muerte. Cuando la flota del almirante Hawthorne expulsó a las naves del Consejo, 3,000 personas habían muerto. La madre y el hermano de Sarah estaban entre ellas. La masacre de la estación Junction lo cambió todo. Lo que había sido un éxodo renuente se convirtió en algo más duro, más furioso. La humanidad ya no solo abandonaba el espacio del Consejo, huía de enemigos que querían hacerle daño. Los convoyes continuaron, pero ahora todos comprendían el peligro. Algunas especies del Consejo, avergonzadas de lo que había sucedido en Junction Station, ayudaron en silencio. Los Volnokon, una raza de comerciantes reptilianos a los que siempre les habían gustado los humanos, proporcionaron mapas estelares secretos que mostraban rutas seguras a través del espacio inexplorado. Una capitana Bourne, una mujer llamada Lyra, arriesgó su carrera para suministrar comida y medicinas a la flota de Hawthorne. ¿Por qué nos ayudas?, le preguntó Hawthorne durante una reunión secreta. La lengua bífida de Lyra se movió rápidamente. Porque el Consejo se equivoca. Tienen miedo al cambio, miedo a las especies que podrían desafiar las viejas costumbres. Pero el miedo hace que la gente sea cruel. No voy a formar parte de esa crueldad. Tu gente podría castigarte por esto. Entonces lo harán, dijo Lyra con sencillez. Hay cosas más importantes que la seguridad. Utilizando los mapas de Lyra, Hawthorne condujo a las flotas de refugiados a lo más profundo del territorio inexplorado. Y allí, en una región que el Consejo nunca se había molestado en explorar, la humanidad encontró algo extraordinario: el Cúmulo Terminus. 18 sistemas estelares ricos en recursos con 7 mundos habitables. Era perfecto. Lo suficientemente lejos del espacio del Consejo como para estar a salvo, pero lo suficientemente cerca de las colonias fronterizas como para mantener las líneas de suministro. Las primeras naves aterrizaron en el mejor de los mundos. Alguien sugirió llamarlo Nueva Tierra, pero eso parecía mirar hacia atrás. En su lugar, lo llamaron Nueva Terra, un nuevo comienzo. Sarah Okonkwo estaba en ese primer aterrizaje. Había sobrevivido a la estación Junction, pero había perdido a su familia. La ira que sentía se había cristalizado en algo frío y afilado. Ayudó a construir el primer asentamiento, trabajando 20 horas al día, sin apenas dormir. Otros supervivientes reconocieron algo en ella, una determinación que rayaba en la obsesión. En 6 meses, 10,000 personas vivían en Nueva Terra. En un año, 50,000. Los otros mundos habitables del Cúmulo Terminus se llenaron de colonos. La humanidad no solo estaba evacuando, estaba colonizando, expandiéndose, construyendo nuevos hogares a una velocidad que habría impresionado incluso a sus críticos. El almirante Hawthorne estableció bases militares en los planetas exteriores del cúmulo. Sabía que el Consejo podría intentar algo más, podría intentar hacer retroceder aún más a la humanidad. No permitiría que eso sucediera. Durante el segundo año del éxodo, Sarah Okonkwo se unió a la división de inteligencia de Hawthorne. Tenía un don para comprender los sistemas, para ver patrones. Más que eso, tenía motivación. Quería hacer daño al Consejo de la misma manera que ellos habían hecho daño a su familia. «Puedo ayudarle», le dijo a Hawthorne durante la entrevista. «Sé cómo recopilar información. Sé cómo crear redes y sé cómo hacer que las personas que mataron a mi familia se arrepientan». Hawthorne miró a la joven sentada frente a él. Sus ojos eran duros, más viejos que su edad. Él vio potencial en ella, pero también peligro. «La venganza es una mala motivación», dijo el teniente Okonkwo.
No busco venganza, dijo Sara en voz baja. Busco justicia. Hay una diferencia. 5 años después del veredicto del Consejo, el último convoy de refugiados llegó al cúmulo terminus. 40 millones de humanos vivían ahora en 23 sistemas estelares fuera de la autoridad del Consejo. Habían construido ciudades, granjas, fábricas y astilleros. Habían creado algo nuevo. En Nueva Terra, la capital de la liberación, se reunieron los líderes de la humanidad. La presidenta Morrison, que había abandonado la Tierra para supervisar personalmente los nuevos asentamientos, se presentó ante ellos. El Consejo pensaba que nos estaba castigando, dijo. Pensaban que nos estaban enviando al exilio, a la oscuridad. Pero nos dieron algo mejor. Libertad. Libertad de sus reglas, sus miedos, sus limitaciones. Así que hoy propongo que formalicemos lo que ya nos hemos convertido. Ya no somos solo refugiados. Somos el dominio terrestre. La votación fue unánime. El almirante Hawthorne dio las siguientes órdenes. Todas las fronteras del dominio se cerrarían a las naves del Consejo. Ninguna especie del Consejo podría entrar sin permiso. La humanidad trazarían su propio rumbo. Ahora, en su pequeña oficina, Sara Okonkwo miraba los mapas estelares en su pantalla. En algún lugar allá afuera, el Consejo observaba, preguntándose qué haría la humanidad a continuación. Que se pregunten, pensó, que se preocupen. El éxodo había terminado. Algo nuevo estaba comenzando. Tras las fronteras cerradas del dominio terrestre, la humanidad cambió. Sin la mirada del Consejo, sin sus reglas y restricciones, los humanos hicieron lo que siempre habían hecho mejor. Se adaptaron, innovaron y traspasaron los límites. Marcus Chan, el antiguo capitán que había estado junto al embajador Vázquez durante el veredicto del Consejo, se encontraba ahora en el balcón de la residencia presidencial en Nueva Terra. Había sido elegido presidente del dominio hacía 3 años, y el peso de liderar a 40 millones de personas en 23 sistemas estelares se hacía cada día más pesado. Pero no lo cambiaría por nada. Las pruebas del motor cuántico están dando resultados prometedores, dijo el doctor Kenji Tanaka, que se había unido a Marcus en el balcón. Kenji era un hombre pequeño, de ojos cansados y mente brillante. Dirigía la División de Ciencias Avanzadas del Dominio, lo que significaba que era responsable de todos los proyectos que el Consejo había calificado de demasiado peligrosos. ¿Cómo de prometedoras?, preguntó Marcus. Podremos recorrer las mismas distancias que los propulsores FTL del Consejo en aproximadamente un 60% del tiempo, quizás más rápido una vez que perfeccionemos la tecnología. Sonrió Kenji. El Consejo prohibió la investigación sobre propulsores cuánticos hace 200 años porque decían que era inestable. Resulta que simplemente no querían que las especies más jóvenes tuvieran una ventaja en cuanto a velocidad. Marcus asintió lentamente. Era un patrón que habían descubierto una y otra vez. El Consejo no prohibía las tecnologías porque fueran peligrosas. Las prohibía porque eran igualadoras. Cosas que podían permitir a las especies más nuevas competir con las razas más antiguas. ¿Qué más tenemos listo?, preguntó Marcus. La fabricación nanotecnológica estará en línea en 6 meses. Podemos hacer agujeros en las naves en semanas en lugar de meses. El equipo médico ha ampliado la esperanza de vida media de los humanos a 140 años. Y el programa de integración de la IAEA, Kenji dudó. Ese pone nerviosa a la gente. A ti también te pone nervioso. Un poco, admitió Kenji, pero el Consejo se equivocaba con respecto a la IA. Sí, es poderosa. Sí, hay que manejarla con cuidado, pero prohibirla por completo es solo miedo. Estamos siendo más inteligentes. Nuestras IA son herramientas, no sustitutos de la toma de decisiones humanas. Marcus se volvió para mirar la ciudad que se extendía a sus pies. Liberation había pasado de ser un asentamiento fronterizo a una ciudad propiamente dicha en solo 5 años. Los edificios se alzaban hacia el cielo. Los parques y jardines creaban espacios verdes. Y a lo lejos, podía ver los astilleros donde la nueva flota del dominio estaba tomando forma. La humanidad estaba construyendo algo más que ciudades. Estaba construyendo una nueva cultura, una nueva identidad.
En una instalación segura bajo la ciudad, Sarah Okonkwo estaba sentada frente a varias pantallas, cada una de las cuales mostraba diferentes flujos de datos. Ahora tenía 31 años y había ascendido rápidamente en los servicios de inteligencia del dominio. Ahora era la directora, responsable de recopilar información sobre todo lo que ocurría fuera de las fronteras del dominio, y se había vuelto muy buena en su trabajo. Otras 3 especies han enviado mensajes secretos, informó su asistente. Preguntan sobre cómo unirse al dominio. Sara estudió los datos. ¿Quiénes son? Los litanos, una especie basada en el silicio que el Consejo trata como ciudadanos de segunda clase porque no respiran oxígeno. Los miselianos, que cultivan naves biológicas, lo que asusta al Consejo. Y los Corval, una cultura guerrera que se cansó de que los pacificadores del Consejo les dijeran que la violencia nunca es la respuesta. Sarah se recostó en su silla. Era la 5ª vez en ese año que especies no humanas se ponían en contacto con ellos. El dominio había sido construido por humanos, pero eso no significaba que tuviera que seguir siendo así. Organicen reuniones, dijo Sarah. Escuchemos lo que tienen que decir. Durante los siguientes 6 meses, representantes de 12 especies diferentes visitaron Nueva Terra en secreto. Todos tenían historias similares. El Consejo los había rechazado, restringido o simplemente ignorado. Vieron lo que la humanidad estaba construyendo y querían formar parte de ello. El presidente Chen convocó una sesión especial del Congreso del Dominio. Tenemos que tomar una decisión, dijo a los representantes reunidos. Podemos permanecer aislados, solo nosotros, o podemos abrir nuestras puertas a otros a quienes el Consejo ha fallado. El debate fue acalorado. Algunos argumentaron que la humanidad debía centrarse en su propia supervivencia. Otros dijeron que aceptar a los alienígenas haría al dominio más fuerte, más diverso y más difícil de descartar por parte del Consejo. Elena Vázquez, ahora de 83 años y jubilada, salió de su retiro para hablar ante el Congreso. Tenía el pelo plateado y sus movimientos eran más lentos, pero su voz seguía teniendo autoridad. El Consejo nos rechazó porque dijo que éramos demasiado diferentes, demasiado peligrosos. Ella dijo, si ahora rechazamos a otros por ser diferentes, nos convertimos exactamente en lo que ellos temían. De mente cerrada, temerosos, tribales. El dominio debería ser mejor que eso. Deberíamos ser lo que el Consejo nunca pudo ser, aceptar verdaderamente a todas las especies que comparten nuestros valores. La votación estuvo reñida, pero se aprobó. El dominio terrestre se convertiría en la alianza de los pueblos libres, abierta a cualquier especie que respetara la libertad, la cooperación y la defensa mutua. Los litanos fueron los primeros en unirse oficialmente. Su embajador, un ser que parecía cristal viviente, habló en la ceremonia de adhesión. Nos aceptáis tal y como somos. No intentáis cambiarnos. Esto es lo que siempre hemos querido. Los miselianos fueron los siguientes, aportando su biotecnología única. Sus naves eran cultivadas, no construidas, y se ofrecieron a enseñar sus métodos a los humanos. En un año, la alianza creció hasta incluir a 17 especies. Las fronteras del dominio se expandieron a 70 sistemas. La capitana Lyra Vaughn, la traidora que había ayudado a la humanidad durante el éxodo, llegó a Nueva Terra en busca de asilo. El Consejo finalmente había descubierto su ayuda a los humanos y la había exiliado. Sarah Okonkwo la recibió personalmente en la bahía de Atraque. Lo arriesgaste todo por nosotros, le dijo Sarah. Bienvenida a casa. Los ojos de Lyra brillaron. Pensé que estaba perdiendo mi hogar. En cambio, encontré uno mejor. El ejército del dominio se hizo más fuerte. El almirante Hawthorne, ahora un veterano canoso de más de 60 años, supervisó la construcción de una nueva flota. Las naves utilizaban propulsión cuántica, sistemas de armas asistidos por IA y blindaje nanotecnológico. Eran más pequeñas que las naves de guerra del Consejo, pero más rápidas y maniobrables. No intentamos igualar a las naves del Consejo, explicó Hawthorne a sus oficiales. Estamos creando algo diferente, algo contra lo que no sabrán luchar. El dominio también desarrolló nuevas tácticas.
Guerra en enjambre utilizando cientos de pequeñas naves no tripuladas controladas por una IA central. Ataques relámpago utilizando propulsores cuánticos para aparecer y desaparecer más rápido de lo que los sensores del Consejo podían rastrear. Un pensamiento poco convencional que habría sido desalentado en la rígida estructura militar del Consejo. El programa de mejora genética del Dr. Tanaka se puso a disposición de todos los ciudadanos del dominio que lo desearan. Era completamente voluntario, pero los beneficios eran significativos. Mejor resistencia a las enfermedades, curación más rápida, huesos y músculos más fuertes. Alrededor del 30% de los ciudadanos del dominio optaron por someterse a los tratamientos. El consejo lo calificaría de juego. Dios, le dijo un periodista al doctor Tanaka durante una entrevista. El consejo califica de peligroso todo lo que no entiende, respondió Tanaka. No estamos jugando a ser Dios, solo estamos utilizando las herramientas que nos ha dado la evolución, nuestros cerebros, para mejorarnos. Los humanos llevamos haciéndolo desde que inventamos la medicina. La población de la Alianza creció rápidamente. Los humanos tenían más hijos, sabiendo que tenían un futuro seguro. Las instalaciones de clonación proporcionaban órganos para tratamientos médicos. La prolongación de la esperanza de vida significaba que las personas tenían más tiempo para aprender, crear y construir. En los 10 años transcurridos desde el Éxodo, la población humana había crecido hasta alcanzar los 200 millones de personas. En las cámaras del Consejo, lejos del espacio del dominio, el portavoz Sark el Viejo revisaba los informes sobre la expansión humana con creciente preocupación. Su especie tenía una larga esperanza de vida y él había supervisado personalmente el destierro de la humanidad. Ahora empezaba a preguntarse si había sido un error. Están construyendo algo, informó su oficial de inteligencia. ¿Algo poderoso? ¿Cómo de poderoso?, preguntó Sartik. No lo sabemos. Han cerrado completamente sus fronteras. Nuestros exploradores no pueden penetrar en sus redes de sensores, pero las señales de energía que detectamos sugieren una capacidad industrial muy superior a la que deberían haber alcanzado en tan poco tiempo. Sark chasqueó las mandíbulas pensativamente. Envía una flota diplomática. Deja claro que venimos en son de paz, pero incluye suficientes buques de guerra para recordarles el poder del Consejo. Veamos qué ha construido realmente la humanidad. Cuando Sarah Okonkwo recibió la información sobre la llegada de la flota del Consejo, sonrió. No era una sonrisa agradable. Durante 10 años había estado construyendo redes de espionaje, recopilando información, preparándose para el día en que el Consejo regresara. Que vengan, le dijo al presidente Shen. Es hora de que vean en qué se ha convertido la humanidad. El almirante Hawthorne recibió sus órdenes y comenzó a posicionar la flota del dominio. Ahora tenía 200 naves, muchas menos que la fuerza del Consejo, pero el número no lo era todo. A medida que la flota del Consejo se acercaba a la frontera del dominio, todos los asentamientos humanos se preparaban. Todas las especies de la Alianza observaban y esperaban. El aislamiento estaba llegando a su fin. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando se desterraba a la humanidad y luego se intentaba volver. El almirante Sark el Joven comandaba la flota del Consejo desde su buque insignia, el Eternal Harmony. Era hijo del portavoz Sark y se le había encomendado esta misión para demostrar que era digno del legado de su padre. 200 naves seguían sus órdenes. Una demostración de fuerza que debería hacer que incluso las especies más orgullosas se lo pensaran 2 veces antes de desafiar al Consejo. Nos acercamos a la frontera humana, informó su oficial de navegación. Proceda, ordenó Sark. Nos detectarán y enviarán una delegación para negociar. Será sencillo. Se equivocaba. En el momento en que su flota cruzó el espacio del dominio, las alarmas comenzaron a sonar en todas las naves del Consejo. El joven Sark miró sus pantallas con confusión. Aparecían señales de energía por todas partes. Docenas, luego cientos de contactos alrededor de su flota. Informe, exigió. Pequeñas naves, señor, cientos de ellas. Allí, acaban de aparecer. Nuestros sensores no detectaron ninguna señal de salto.
En Nueva Terra, la almirante de flota Amara Okafor observaba la pantalla táctica con satisfacción. Era la sucesora del almirante Hawthorne, una brillante estratega de unos 40 años que había crecido en el dominio. Nunca había conocido la autoridad del Consejo y no le temía. «Lanza la segunda oleada», ordenó con calma. Alrededor de la flota del Consejo, el espacio se onduló cuando más naves del dominio emergieron de saltos cuánticos. La tecnología FTL del Consejo necesitaba tiempo para acelerar y enfriarse entre saltos. Los propulsores cuánticos del dominio podían saltar, atacar y volver a saltar en cuestión de minutos. El almirante Sark el Joven intentó mantener la compostura, abrir un canal y exigir que se retiraran inmediatamente. Pero antes de que su oficial de comunicaciones pudiera enviar el mensaje, las naves del dominio atacaron. No utilizaron las armas de energía masiva típicas de las naves de guerra del Consejo. En su lugar, cientos de pequeños drones se abalanzaron sobre la flota del Consejo. Cada uno de ellos estaba armado y controlado por sistemas de inteligencia artificial que podían pensar más rápido que cualquier piloto biológico. Esquivaron y se zafaron del fuego defensivo. Eran demasiados objetivos para que las armas del Consejo pudieran rastrearlos. La primera nave del Consejo sufrió daños en 30 segundos, luego otra y luego 5 más. «Respondan al fuego», ordenó Sark. «Todas las naves, formación defensiva». Pero la flota del Consejo no pudo formar posiciones defensivas con la suficiente rapidez. Las naves del dominio estaban por todas partes, apareciendo, atacando y desapareciendo antes de que el Consejo pudiera responder. Y detrás del enjambre de drones llegaron las naves de guerra más grandes del dominio, utilizando su velocidad superior para golpear a las naves del Consejo desde ángulos inesperados. La batalla de Redemption Point, llamada así por la baliza de navegación donde se encontraron las flotas, duró 4 horas. Al final, 37 naves del Consejo fueron destruidas o inutilizadas. El resto se retiró en desorden, saltando tan rápido como sus motores les permitían. El almirante Sark, el más joven, se sentó en su silla de mando, mirando conmocionado las ruinas de su flota. Había perdido estrepitosamente. Los humanos, a quienes el Consejo había descartado por ser demasiado jóvenes y débiles, acababan de infligirle la peor derrota militar que el Consejo había sufrido en 200 años. La noticia se extendió por toda la galaxia a la velocidad de la luz. El dominio humano, la alianza de los pueblos libres, no era débil. No eran refugiados indefensos que se escondían en la oscuridad. Eran una gran potencia militar y acababan de demostrárselo a todo el mundo. En las cámaras del Consejo cundió el pánico. El portavoz Sark, el anciano, convocó una sesión de emergencia. Se reunieron 47 especies, pero ahora había miedo en sus voces donde antes había arrogancia. «Esto es lo que te advertimos, Tvara», dijo el representante Chenol con voz telepática aguda y acusadora. «La humanidad es peligrosa. Debemos actuar antes de que se vuelvan más poderosos». «¿Actuar cómo?», preguntó el representante de Vaughn. «Uno nuevo desde el exilio de Lyra. ¿Viste los informes de batalla? Nuestra flota era el doble de grande que la suya y nos destruyeron. Entonces enviemos una flota más grande», dijo el representante de Krell. «600 naves, 1000 si es necesario. Los aplastaremos antes de que se hagan más fuertes». La Cámara estalló en discusiones. Algunas especies pedían la guerra, otras pedían la negociación. Otras más comenzaron a cuestionar si el Consejo había cometido un terrible error hace 20 años cuando desterró a la humanidad. «Los reprimimos», dijo un embajador en voz baja. «Intentamos mantenerlos débiles y en cambio los alejamos, donde se hicieron más fuertes sin nuestras reglas que los limitaban. Esto es culpa nuestra». «Silencio, Sark», ordenó el anciano. «No debatiremos el pasado. Debemos decidir qué medidas tomar. Una guerra de coalición. Todas las especies del Consejo aportarán naves y recursos para contener la amenaza humana de una vez por todas». Pero la votación no fue unánime. 15 especies se negaron a apoyar la guerra. Algunas porque temían perder,
otras porque simpatizaban en secreto con el dominio, y unas pocas porque habían comenzado a recibir mensajes de sus propios ciudadanos preguntando por qué el Consejo tenía tanto miedo de una especie que no había hecho nada para amenazarlos. El Consejo se estaba fracturando y todo el mundo podía verlo. En su oficina de Nueva Terra, la directora Sarah Okonkwo sonrió mientras leía los informes de inteligencia. Sus redes de espionaje llevaban 20 años trabajando, estableciendo contactos, recopilando información, y ahora era el momento de utilizarla. Enviad los datos a todas las principales cadenas de noticias del espacio del Consejo, dijo a su personal. Todo lo que hemos descubierto sobre la corrupción del Consejo. Aseguraos de que todas las especies lo vean. La bomba informativa que lanzó fue devastadora. Pruebas de que el Consejo había estado suprimiendo el desarrollo tecnológico durante milenios, no por seguridad, sino para mantener su propio poder. Registros que mostraban cómo el Consejo había destruido especies emergentes que podían desafiar su autoridad. Datos financieros que demostraban que las especies más antiguas recibían mejores condiciones comerciales, mientras que las especies más jóvenes se mantenían sistemáticamente en la pobreza. En toda la galaxia, la gente observaba con horror cómo se revelaban los crímenes de su gobierno. Comenzaron las protestas en docenas de mundos del Consejo. Varias poblaciones de especies exigieron explicaciones a sus líderes. Los Tabara intentaron utilizar sus habilidades telepáticas para calmar los disturbios, pero solo empeoraron las cosas. La gente los acusó de control mental, de manipulación. La confianza que había mantenido unido al Consejo durante miles de años comenzó a resquebrajarse. El presidente Marcus Chen convocó una reunión de gabinete de emergencia. Elena Vázquez, a pesar de su edad, había regresado una vez más para asesorarlo. Van a venir a por nosotros, dijo Marcus. Esta vez será una guerra de verdad. Quizás, respondió Elena, o quizás se destruyan primero a sí mismos. La información que Sara ha revelado los está destrozando por dentro. Tenemos que estar preparados para cualquier posibilidad, dijo el almirante Apor a través de un enlace de video. Estoy reposicionando la flota para operaciones defensivas. Si vienen con fuerza, les haremos pagar por cada sistema que intenten tomar. Marcus asintió y luego miró a Sara. Llevas preparándote para este momento desde Junction Station, desde que perdimos a tu familia. ¿Estás satisfecha? Sara se quedó callada durante un largo rato. Quería justicia para mi madre y mi hermano. Quería que el Consejo sufriera como ellos nos hicieron sufrir a nosotros. Pero ahora me doy cuenta de que ya no se trata de venganza. Se trata de mostrar a la galaxia que hay una forma mejor. El Consejo gobierna mediante el miedo y el control. Nosotros ofrecemos libertad y colaboración. Por eso las especies se están uniendo a nosotros. Por eso se están desmoronando. El Consejo solicita negociaciones, informó el oficial de comunicaciones. Quieren reunirse en un lugar neutral para discutir un nuevo tratado. Todos los presentes en la sala se miraron entre sí. Este era el momento por el que habían estado trabajando, que habían esperado y temido. ¿Confiamos en ellos?, preguntó Marcus. No, respondió Sara inmediatamente, pero no necesitamos confiar en ellos. Solo tenemos que ser más inteligentes que ellos. Elena se inclinó hacia adelante. Hace 20 años me presenté ante el Consejo y les rogué que nos aceptaran. Se negaron. Ahora vienen a nosotros y nos piden negociaciones. Marcus, la humanidad tiene todas las ventajas ahora. Fuerza militar, innovación tecnológica y autoridad moral. La cuestión no es si debemos negociar, es qué condiciones exigimos. Marcus pensó en los 40 millones de refugiados que habían abandonado el espacio del Consejo con nada más que esperanza. Pensó en los 3.000 muertos en la estación Junction. Pensó en 20 años de aislamiento, lucha y crecimiento. Negociaremos, dijo finalmente, pero no como suplicantes, no como una especie inferior que pide permiso para existir. Negociaremos como iguales, y si no pueden aceptarlo, les mostraremos exactamente en qué se ha convertido la humanidad. El almirante Sartk, el más joven, aún recuperándose de su derrota, recibió un mensaje del dominio.
Era de la almirante Afor, la mujer que lo había derrotado. Tu padre nos desterró porque temía en qué nos podríamos convertir. Tú nos atacaste para demostrar que eras más fuerte. Ambos estabais equivocados. La humanidad no quiere conquistar la galaxia. Queremos construir algo mejor que lo que existe. Si tu pueblo está dispuesto a escuchar de verdad, podemos demostrártelo. Pero si vuelves a atacarnos, nos defenderemos. Y la próxima vez no seremos tan misericordiosos. Sark se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Entonces, por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar todo lo que su padre le había enseñado sobre la humanidad. La estación llamada Horizon flotaba en espacio neutral, exactamente a mitad de camino entre el territorio del Consejo y el Dominio. Se había construido específicamente para estas negociaciones, un terreno neutral donde viejos enemigos pudieran reunirse e intentar forjar algo nuevo. El presidente Marcus Chen llegó con una pequeña delegación. Elena Vázquez, ahora con 85 años y moviéndose con la ayuda de un bastón, insistió en venir. Sara Okonkwo también estaba allí, con sus agudos ojos observándolo todo. El almirante Okafor permaneció con la flota, listo para responder si esto resultaba ser una trampa. El Consejo envió a 47 representantes, uno de cada especie miembro, pero Marcus notó que varios parecían incómodos y que la unidad habitual del Consejo parecía fracturada. El portavoz Zark el Viejo abrió la reunión. Ahora era anciano y su cuerpo insectoide se movía más lentamente de lo que Marcus recordaba de hacía 20 años. Presidente Chen, nos reunimos en circunstancias difíciles. Nos reunimos porque usted las ha hecho difíciles, respondió Marcus con calma. Hace 20 años pedimos unirnos a ustedes como amigos. Ustedes respondieron con el destierro. Cuando construimos un nuevo hogar, atacaron a nuestros refugiados y mataron a 3,000 inocentes. Cuando nos defendimos, enviaron una flota militar a nuestro espacio. Y ahora quieren negociar. Perdóneme si soy escéptico sobre sus intenciones. Varios miembros del Consejo se movieron incómodos. El representante de los Vorn tomó la palabra. No todos apoyamos esas acciones. Muchos de nosotros hemos lamentado el destierro desde que ocurrió. Entonces, ¿por qué no lo detuvisteis?, preguntó Elena, con su vieja voz aún llena de firmeza. ¿Por qué no defendisteis lo que era correcto en lugar de lo que era seguro? El silencio llenó la sala. Finalmente, los Tabara hablaron, con una voz más suave de lo habitual. Porque teníamos miedo. Las especies más antiguas han gobernado durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo compartir el poder. Vimos el potencial de la humanidad y nos entró el pánico. Nos equivocamos. Era la primera vez que Marcus oía a un miembro del Consejo admitir un error. Miró a Sara, que le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Quizá fuera sincero. Las palabras son fáciles, pensó Marcus. Lo que importa ahora son los hechos. ¿Por qué debería la humanidad confiar en lo que dice el Consejo? Porque no estamos pidiendo confianza, dijo una nueva voz. El almirante Sark, el más joven, había entrado en la sala incumpliendo el protocolo. Su padre lo miró sorprendido, pero el joven Krell continuó. Derrotasteis a mi flota. Podríais habernos destruido por completo, pero mostrasteis misericordia. Eso me enseñó más sobre la humanidad que los 20 años de advertencias de mi padre. El joven almirante se volvió para dirigirse a todo el consejo. Me criaron para creer que los humanos eran bárbaros peligrosos. Pero los bárbaros no muestran misericordia. Los bárbaros no establecen alianzas con especies que el consejo ha rechazado. Los bárbaros no crean una sociedad basada en la libertad y la cooperación. Todo lo que me enseñaron sobre la humanidad era erróneo. Sar el Viejo se levantó de su asiento. Habla sin saber y por ignorancia. Este consejo ha mantenido la paz galáctica durante milenios. Sí, lo sé. Su hijo le interrumpió. ¿Pero a qué precio? La información revelada por el director Okonkwo nos mostró la verdad. Hemos estado oprimiendo a otras especies para mantener nuestro propio poder. No somos guardianes de la paz. Somos tiranos. La sala estalló en discusiones. Algunas especies defendieron al consejo. Otras estuvieron de acuerdo con el joven Sarek. Marcus lo observaba todo con interés. El consejo se estaba desmoronando
y él ni siquiera había presentado aún sus condiciones. Elena se inclinó hacia Marcus. Esta es nuestra oportunidad, no para destruirlos, sino para transformarlos. Marcus se puso de pie y de alguna manera su presencia llamó tanto la atención que las discusiones se fueron apagando poco a poco. El consejo, tal y como existe, está roto. Todos los presentes en esta sala lo saben. La pregunta es, ¿qué vendrá después? Pueden aferrarse a las viejas costumbres y ver cómo se desmorona su alianza, o pueden unirse a nosotros para construir algo mejor. Unirnos a ti, Sartk, dijo el anciano con desdén. ¿Quieres que nos sometamos a la autoridad humana? No, dijo Marcus con firmeza. Quiero que os unáis a una alianza en la que ninguna especie tenga autoridad permanente, donde la tecnología se comparta y no se acapare, donde las especies emergentes sean bienvenidas, no temidas, donde las decisiones se tomen democráticamente en función de la población, no de la antigüedad de vuestra civilización. Sarah dio un paso adelante con una tableta de datos. Lo llamamos la Mancomunidad Galáctica. Estos son los principios propuestos. Mientras mostraba la información, los miembros del Consejo se inclinaron hacia adelante para leerla. Los principios eran revolucionarios. Ninguna especie tendría puestos de liderazgo permanentes. El liderazgo rotaría cada 5 años. Los acuerdos de intercambio de tecnologías serían obligatorios para todos los miembros. Las fuerzas militares se unificarían para la defensa mutua, pero no podrían utilizarse para la expansión agresiva. Se garantizaría la autonomía cultural. Ninguna especie se vería obligada a adoptar las costumbres de otra. La representación democrática se basaría en la población, con protecciones para las especies más pequeñas. Cualquier especie podría unirse si cumplía los criterios básicos: respeto de los derechos individuales, compromiso con la coexistencia pacífica y contribución a la defensa común. Esto es una locura, dijo Sartk el anciano. Darías poder a todas las especies jóvenes de la galaxia. Daríamos poder a todos, corrigió Marcus, incluidas las especies del Consejo que se unan a nosotros. Las razas más antiguas seguirían teniendo influencia, pero tendrían que ganársela a través de la sabiduría y el liderazgo, no simplemente por ser antiguas. Los debates duraron 3 días. Algunas especies del Consejo declararon inmediatamente que se unirían a la mancomunidad. Los Vogn fueron los primeros, ya que nunca habían apoyado realmente el destierro de la humanidad. Los Shan les siguieron, junto con otras 15 especies que se habían cansado de la rígida jerarquía del Consejo. Pero los Krell y los Tabara se negaron. Sartk el Viejo abandonó las negociaciones y otras 20 especies le siguieron. Formaron lo que llamaron la coalición tradicional, dedicada a preservar las viejas costumbres. Marcus no se sorprendió. El cambio era difícil, especialmente para las especies que habían gobernado durante milenios, pero él estaba satisfecho con las 32 especies que decidieron unirse a la mancomunidad. La ceremonia de firma fue sencilla pero impactante. 32 especies, incluida la Alianza de los Pueblos Libres de la Humanidad, firmaron la Carta de la Mancomunidad. La nueva organización tendría su sede en un mundo neutral, con un liderazgo rotatorio y una representación equitativa. A Elena Vázquez, demasiado frágil para permanecer de pie durante mucho tiempo, se le concedió el honor de pronunciar el discurso de clausura. Miró a las especies reunidas con lágrimas en los ojos. Hace 20 años me presenté ante el Consejo y pedí que nos aceptaran. Nos rechazaron y nos exiliaron. Estaba devastada. Pensé que los sueños de la humanidad de unirse a la comunidad galáctica habían terminado. Hice una pausa para reunir fuerzas, pero me equivoqué. No necesitábamos unirnos a su comunidad. Necesitábamos construir la nuestra, una mejor, una que acogiera la diferencia en lugar de temerla, una que compartiera el poder en lugar de acapararlo. Nos desterraron, esperando que nos marchitáramos en la oscuridad. En cambio, crecimos, prosperamos, y ahora les ofrecemos la oportunidad de crecer con nosotros. Se sentó entre los aplausos atronadores de las especies que en su día habían votado en su contra. Al presidente Chen le ofrecieron el cargo de primer canciller de la Mancomunidad, pero lo rechazó. Esta no puede ser una organización de la humanidad. Tiene que pertenecer a todos.
En su lugar, se eligió a un diplomático nato llamado Koresh como primer canciller, con la humana Sarah Okonkwo como primera directora de seguridad. Marcus regresó a New Terra, satisfecho, pero agotado. Había sido presidente durante 8 años y era hora de que alguien más joven tomara el relevo. Anunció que no se presentaría a la reelección. El día de su discurso de jubilación, Marcus se presentó ante los ciudadanos del dominio y reflexionó sobre su trayectoria. Fuimos desterrados por aquellos que nos temían. Podríamos habernos vuelto amargados, vengativos y exactamente lo que ellos esperaban. En cambio, nos hicimos mejores. Demostramos que la fuerza de la humanidad no está en nuestras armas ni en nuestras naves. Está en nuestra capacidad de construir, de adaptarnos y de incluir a otros en nuestra visión del futuro. Eso es lo que nos hace especiales. Eso es lo que nos hace humanos. En los años siguientes, la Mancomunidad Galáctica floreció. En 5 años se habían unido 67 especies. La tecnología avanzó a un ritmo sin precedentes, ya que las especies compartían libremente sus conocimientos. Los programas de intercambio cultural fomentaron el entendimiento y la amistad. El ejército de la Mancomunidad, con su mezcla de tácticas y tecnologías de docenas de especies, se convirtió en la fuerza de defensa más eficaz que jamás había visto la galaxia. Mientras tanto, la coalición tradicional se estancó sin la innovación y la energía de las especies más jóvenes. Los Krell y los Tabara se vieron rezagados tecnológica y económicamente. Sus jóvenes, al ver la prosperidad y la libertad de la Mancomunidad, comenzaron a emigrar. 10 años después de la fundación de la Mancomunidad, la directora Sarah Okonkwo recibió un mensaje secreto. Era del almirante Sark el joven. Su padre había fallecido y los nuevos líderes Krell querían discutir la posibilidad de unirse a la Mancomunidad. Algunos de mi pueblo aún temen este cambio, escribió Sark, pero temen aún más quedarse atrás. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo para ayudarnos a encontrar un camino a seguir? Sarah se sentó en su oficina mirando el mensaje. Pensó en su madre y su hermano, asesinados en la estación Junction por las fuerzas de paz Krell. Pensó en los 20 años de ira dedicados a castigar a quienes habían hecho daño a la humanidad. Luego pensó en lo que había dicho Elena. Nos hemos vuelto mejores. Sarah comenzó a escribir su respuesta. Sí, hablemos del futuro, no del pasado. 15 años después del destierro de la humanidad, Sarah se encontraba en la plataforma de observación de una estación de la Commonwealth y veía llegar las naves de 73 especies diferentes para la cumbre anual. Naves humanas, naves Krell, naves Tvara. Incluso los orgullosos Tvara se habían unido finalmente, incapaces de permanecer aislados mientras la galaxia avanzaba sin ellos. A su lado se encontraba una vieja amiga, la capitana Lyra Vaughn, ahora embajadora.